él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Ojo esto, como que no habían comprendido lo de los panes. Sin lugar a dudas, muchos hemos tenido alguna experiencia donde sentimos que nos estamos hundiendo. Y hoy vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué hacer cuando estamos metidos en una tormenta? Vamos a aprender también que algunas de las tormentas son contra de mi voluntad y obviamente esto trajo un gran prejuicio para ti. Y también vamos a descubrir que algunas tormentas, como esta, es intencionalmente causada por Cristo. Vamos a ver algunas cosas que nos van a llamar la atención. Pero antes de esto, quisiera que vayan a su bosquejo y quiero compartir realmente 5 síntomas de cuando te estás hundiendo. Vamos a ver si te identificas, si te has identificado, o quizás te vayas a identificar con algunos de estos síntomas. Síntoma número 1, por favor. Primero, sé que me estoy hundiendo cuando no puedo ver mi camino. Eso es lo primero. Cuando no puedo ver mi camino. Quizá haya personas hoy en día que no saben a dónde van. No pueden ver con claridad su destino. A lo mejor laboralmente, financieramente, a lo mejor en los negocios, no alcanzamos a ver claramente el camino y estamos en una completa oscuridad. Esto fue lo que pasó con los discípulos. Ellos están en medio de la tormenta y quiero que vean, ahora vamos a ver a Juan. Recuerden que vamos a estar tocando Marcos, Juan y Mateo. Vamos a ver qué dijo Juan de esta misma historia. ¿Qué dice ahí? Para entonces, ¿qué dice? Ya había oscurecido. Ahora, déjame decirte que quizá nunca has estado al aire libre en una oscuridad total. O sea, alguien se mete en un cuarto de fotografía, apaga la luz y sabe lo que es estar en oscuridad. Pero quizá nunca hemos estado al aire libre en completa oscuridad, completa oscuridad. ¿Y saben por qué? Porque hoy en día ya sea que pase un avión, una estrella, la luna, o a lo mejor, no sé, un farito por ahí. Digo, México está electrificado, gracias al Señor. Entonces yo diría que hay pocos lugares en el mundo donde uno puede estar en completa oscuridad, pero quiero que trasladen su mente y corazón a menudo en nuestras casas se va la luz, ¡ay! Todo el mundo grita. ¿Te ha tocado el cine que se vaya la luz? ¡Ah! Todo el mundo grita. ¿Para qué gritan? Estás en un lugar seguro, pues digo, está el cine, no le hagas tanto al monje, ¿no? La verdad es que no hay ningún problema al respecto. No, allá sí había que gritar, ¿eh? Estás en medio de una tormenta, en un mar enorme, ¿verdad? Con una profundidad que obviamente va a acabar con tu vida y además no puedes ver ni la palma de tu mano. Esa era la oscuridad. Y quizá algunos se sientan hoy en día así. Simplemente los síntomas en que no podemos ver nuestro camino. Segundo, quizá sabes que te estás hundiendo cuando sientes que estás por tu propia cuenta. Personaliza, por favor. Siento que estoy por mi propia cuenta. Donde de repente dices, Dios no debe estar involucrado en esto, seguro, porque estoy en medio de una tormenta. Te sientes solo, remando contra la tormenta y en completa soledad. Voy a citar otra vez a Juan. Juan dice, ¿y Jesús qué dice ahí? ¿Todavía qué?
no se les había unido. Ojo, este es un dato importante. Están en medio de la tormenta y Jesús todavía no se les había unido. Y es cuando te sientes como si estuvieras por tu propia cuenta. Comienzas a decir, pues creo que en esta batalla que estoy teniendo laboral, personal, familiar, creo que el problema soy yo y creo que Jesús está demasiado ocupado con el pastor, ¿no? Y seguramente me dejó solo en el camino. Tercero, toma nota. Sé que me estoy hundiendo cuando siento que no estoy en mi zona de comodidad, o también puedes llamarle zona de confort, como tú quieras ponerlo. Empiezas a sentirte un poco inseguro. ¿Por qué? La Biblia dice que esta barca estaba en medio del lago y el lago tenía 166 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de un lago gigante. No estamos hablando que la tormenta, ellos estaban como a 30 metros ahí de la playa. ¡Ayúdenos! No. Dice textualmente la Biblia que estaban en medio de la tormenta y en un lago de 166 kilómetros, ¿qué tan cerca puede estar la playa? ¿Creen que la veían de lejos? Pero por supuesto que no. De hecho, les voy a dar un dato más. Cuando el Señor les dice, oigan, adelántense, vayan por adelante y vayan a Betsaida. ¿Saben cuánto se hacía Betsaida? Bueno, todavía en una barquita de ese tiempo. ¿Saben cuánto se hace desde el punto donde estaban a Betsaida navegando? 2 horas. 2 horas. Ojo con esto, son datos importantes, porque de repente cuando leemos esta historia y olvidamos todos estos detalles, pensamos que, ay, qué simpático llegó. No, la cosa estaba terrible. Y ellos estaban por su propia cuenta. Se sientan que se habían hundido. Cuando sientes que te estás hundiendo y además no estás en su zona de confort. Cuando estás en medio del lago significa que estás en medio del lago, es el punto más lejano de la costa. ¿Ok? El punto de en medio del lago es el punto más lejano de cualquier punto de seguridad. Y a eso se llama cuando estás fuera de tu zona de confort. A lo mejor empezaste un nuevo trabajo donde no eres muy diestro, una nueva relación que te está quedando grande, una nueva situación que nunca habías tenido. Así nos sentimos, fuera de la zona de confort. Es sencillo, cuando estás en medio de cuando estás por ejemplo en el mar y estás chapoteando ahí en la orilla, nos encanta, ¿no? Estar ahí, la ola nos pega y es maravilloso cuando viene la ola, pero finalmente cuando pasa la ola tú, ¿no? Y ahí estás, y nuevamente, y sientes el piso. Pero ¿qué pasa cuando el mar te empieza a arrastrar y estás? Es complicado, ¿verdad? Ok, cuando estás en la playa es zona de confort. Cuando estás en medio del mar no es zona de confort, es zona de horror, zona de preocupación. Tal vez te has sentido así. Algo desvió tu trayectoria a causa de los problemas, la falta de empleo, cualquier circunstancia. Y ahora tus planes están fuera de rumbo. Cuarto, sé que me estoy hundiendo cuando fuerzas poderosas están en mi contra. Anota por favor esto. Sé que me estoy hundiendo cuando fuerzas poderosas están en mi contra. Y aquí los tres. Mateo 14 dice, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. Fuerzas poderosas están en mi contra. Juan 16, ¿qué dice? El agua estaba picado. Y Marcos 6:48, ¿qué dice? Pues tenían el viento en contra. De hecho, la palabra que se usa para tormenta, para determinar la clase de tormenta, es la palabra mega, como la mega comercial. ¿Por qué se llama mega comercial? ¿Cómo? Porque es más grande que las demás comerciales, ¿no? Cuando se habla de una mega iglesia, ¿por qué se habla de una mega iglesia? Porque es más grande que las iglesias promedio, digamos así. Dice que era una mega tormenta. No estamos hablando de, se descompuso el tiempo y hay un nortecito, alguna cosa así. No, querido. Era un tsunami, era, no sé, algo terrible, ¿verdad? Un huracán. De hecho, debemos ser conscientes, como lo dije al principio de mi mensaje, que en cualquier momento se podía desatar ese asunto. Y Jesús lo sabía. Ahora, ¿cómo puedo saber que me estoy hundiendo? Cuando no puedo ver el camino, estoy recapitulando. Cuando me siento que estoy por mi cuenta. Cuando no estoy en mi zona de confort. Y cuando fuerzas poderosas actúan en contra de mí. Pero hay una quinta razón. Siento que me estoy hundiendo cuando estoy luchando, pero estoy fallando. Estoy luchando, pero estoy fallando. Aquí está la diferencia. Haces tu mejor esfuerzo, pero te hundes. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que pones tu mejor esfuerzo en el trabajo, tu mejor esfuerzo en el proyecto, tu mejor esfuerzo en tu matrimonio, y todo sale de una manera contraria a como lo imaginaste.
Y esto produce una frustración muy grande. Y sé que muchos de ustedes se están sintiendo así. Dice Marcos 6:48, pues tenían el viento en contra. En pocas palabras, ellos estaban haciendo grandes esfuerzos. Vean lo que dice Marcos 6:48. En la madrugada vio que los discípulos hacían, ¿qué dice? Grandes esfuerzos para... No estaban ahí esperando. No, estaban haciendo su tarea. Ojo, porque a lo mejor tú también has estado haciendo tu tarea con tu familia, o a lo mejor en la parte laboral, o en la relacional, o en tu salud. Yo no sé cuál sea el punto. Pero estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero no funciona. Y ese fue el problema que ellos estaban teniendo. Lo haces, trabajas, pero no funcionas. Simplemente no consigues nada. Antes de que vayamos a ver 5 cosas que Dios quiere que tú hagas, quiero darte un rayo de esperanza que brota de este milagro. Antes de las 5 cosas que tú tienes que hacer, hay 4 cosas que Jesús hace por ti. Y esto es sorprendente. Acompáñeme por favor a ver estas 4 cosas que Jesús hace. Lo primero, número 1. Lo primero que hace Jesús cuando estás en medio de una tormenta o cuando te estás hundiendo, es que Jesús ora por mí antes de que suceda. Esto es maravilloso. Ora por mí. Incluso antes de que me golpee la tormenta, Jesús ora por mí. Antes de entrar en la tormenta. La Biblia dice en Mateo capítulo 14 que se fue a la montaña a orar por sus discípulos. Entonces, consideremos bien la escena. Jesús acaba de hacer un milagro extraordinario, ustedes lo saben, 15,000 personas por lo menos estaban ahí, y Jesús les dice, denles de comer, y tenían un McDonald's cerca. ¿La casa de Toño estaba cerca? Dragones, si han estado ahí. Yo también. Un Tox por ahí cerca. 15,000 personas. A ver, imagínense que todos llegamos al Tox. ¿Hay comida en el Tox para 15,000 personas ahorita si llego? Está complicadísimo. ¿Y qué dijo Jesús? Denles de comer. Denles, ¿quién no sabe? Y sabe el resto de la historia. Viene un muchacho con unos panes, unos peces, etcétera, etcétera. Hay una multiplicación, todo el mundo se sacia. Extraordinario, ¿verdad? Y Jesús queda completamente expuesto. La gente dice, cuando vio a Jesús lo que había hecho, ¿qué quisieron hacerlo? Rey. Se convirtió en un asunto político. Fíjense, un milagro se convierte en un asunto político. Seguramente él va a derrocar a los romanos. ¡Vamos! Necesitamos un Mesías político, un Mesías guerrero. ¿Y Jesús qué hace? Señores, con permiso, se escabulle. ¿Y a dónde se va? A orar. Y según Mateo, fuera por sus discípulos. Pero antes de irse les dijo, muchachos, ustedes váyanse por aquí. Tengo una lección que darles. Bueno, no les dijo eso. Mi pregunta es, ¿sabía Jesús lo que iban a enfrentar estos muchachos? Sí lo sabía. Y aún así los mandó. ¿Sabe Jesús lo que vas a enfrentar? Y aún así te dice, ve. Y puedes contar con algo. Cuando entres en alguna situación complicada, Jesús estará orando por ti. Eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Y tú puedes estar confiando completamente. Ojo, hay tormentas que provoca la desobediencia. Que nos quede bien claro. Hay tormentas que provoca la desobediencia. Si tú haces algo mal y te metes en broncas, esto es una tormenta ocasionada por ti. Este no es el caso. No vemos ahí que Jesús les dijo, muchachos, váyanse caminando por toda la orillita. Y ellos dijeron, no, nos vamos por en medio del... ¿No vemos eso? Vemos que les dijo Jesús, métanse al mar y nos vemos en 2 horas ahí en Betsaida. Eso fue lo que les dijo Jesús. Simplemente hicieron su voluntad. Ojo, habrá tormentas que aunque estés en medio de la voluntad de Dios, se van a dar. Tú y yo necesitamos mucha sabiduría. De hecho, le pido al Señor, Señor, este problema que estoy viviendo, ¿yo me lo ocasioné o es algo que tú me quieres mostrar tu poder y tu gracia? Y que nos quede muy claro, porque tienes 2 opciones. O le echas la culpa a Dios de todo lo que sucede, cuando mucho de lo que te sucede es tu propia responsabilidad, o tienes la capacidad de identificar, Señor, creo que estoy delante de ti bien, así que seguramente tienes algo para mí enseñarme en medio de esta prueba. Tienes que aprender la lección. La Biblia nos dice que habrá ocasiones en que así te suceda. ¿Se acuerdan del caso de Job? Job no había hecho nada malo. Dice la palabra que no era malvado, no era pecador, no era desagradable. Es más, la Biblia dice que era un hombre justo. ¿Y qué le pasó a Job? En un par de días perdió, ¿qué? Todo. Perdió la familia, el dinero, la salud. Interesante, le dejó a la esposa, no sé por qué, pero de todo absolutamente lo perdió, ¿verdad? Cada uno interprete lo que sucedió ahí. Las esposas también. Y un día Job escribió, Dios me ha cerrado el camino y no puedo pasar, ha cubierto de oscuridad mis senderos. Ojo,
Porque algunos de ustedes, Dios se puso en medio y dijo, no va, es que me quiero casar, tener un hijo, cerrar este negocio, restaurar esta situación. A menudo Dios hace eso. Se pone, como en el caso de Job. Ahora, no tengo dudas que algunos están así. Ahora, en medio de las tormentas que atravesamos, simplemente, muchas de ellas no las vamos a entender. Hay personas que vienen conmigo, buscan una cita, me cuentan su situación y me dicen, ¿por qué, pastor? Hay veces en que tengo que decirles, no sé, pero te puedo garantizar algo, y te lo digo en serio, y te lo digo en la más profunda de mis convicciones. Cuando llegues al cielo entenderás completamente todo. Y si hay una tormenta por la que estás atravesando y que Dios dice, no te voy a decir por qué, tú puedes confiar. Porque algunas de las veces no te toca entender, te toca confiar. Yo puedo entender, pero también puedo confiar. Hay cosas que uso que no entiendo, pero que uso. Yo no sé cómo funciona una computadora, así que mira, ay pastor, si se me descompone, tú me la arreglas, no tengo la menor idea de cómo funciona, pero uso una computadora. No necesito entender cómo funciona para usarla. Lo mismo es con las tormentas. Habrá tormentas que no entiendas, pero puedes confiar y esperar en el Señor. Y eso es exactamente lo que hizo Él. Observen por favor, Jesús antes de ir a la cruz, está hablando acerca de su muerte, y de repente está ahí diciéndoles, todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Y se acuerdan lo que dijo Pedro? Señor, yo moriría por ti. Y Jesús, que ama a Pedro, pero también sabe que es un poco impulsivo, le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero yo he orado por ti. Esto es maravilloso, porque yo me siento muy feliz cuando alguno de ustedes ora por mí, me dice, pastor, estoy en oración por ti, por tu salud, por tu familia. ¡Wow! Además lo siento, cuando la gente ora por mí, se siente, se percibe el poder del Señor. Ahora piensa que es Jesús el que ora por ti. No sé si has visto la palabra, pero en Romanos, la palabra de Dios dice, ¿quién condenará? Y agrega, Cristo Jesús es el que, ¿qué? Murió. ¿Qué otra cosa? Incluso resucitó. Y quiero que vean la última parte del pasaje porque es claro para cuando pasa una tormenta. Y está a la derecha de Dios. ¿Y qué hace ahí? ¡Qué maravilla! ¿No creen? Intercede por ustedes, intercede por mí. Me encanta que oren por mí. Pero el Hijo de Dios ora por mí y ora por ti. ¡Qué maravilloso! ¿No crees? La Biblia nos dice, no importa el momento que estás atravesando. Si Jesús está orando, ¿y saben por qué es maravilloso? Porque Jesús, el Padre, sí lo escucha. Hay una garantía. Es maravilloso. Entonces, número 1, está atravesando por una tormenta. ¿Qué hace Jesús? No está ahí, mira, ya ni la muela. O tiene así una clase de videos que está viendo cuenta de mi lucha. Ora por mí y luego se da cuenta por la tormenta que estoy pasando. Dice Marcos 6:48, vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar. Están tratando de mantener el barco a flote, están intentando la mejor de sus fuerzas, están tratando de regresar a la orilla, que por cierto no estaba cerca, estaban tirando los remos, grandes fuerzas, y él lo vio. Por favor, descansa. Cuando estás luchando por algo, el Señor lo sabe perfectamente y lo observa perfectamente. Ahora, dato importante, ¿dónde estaban los discípulos? ¿En qué parte del lago? En el centro. Según Mateo, ¿dónde estaba Jesús? En la playa. ¿Qué cosa? Entonces Jesús sí puede ver de dónde está. ¡Claro! ¡Claro! No importa dónde estés, es el que va a poder ver. Y ve tus esfuerzos, y ve tu capacidad, y ve tus lágrimas, y ve lo que está haciendo. Así que tú puedes decir, Señor, yo no sé lo que está pasando en este momento. Estoy aquí por mi cuenta. Estoy en la oscuridad, siento que me estoy hundiendo. Pero yo sé que tú lo sabes, Señor. Y esto es cierto, pero lo olvidamos. Y saben, lo hacemos todo el tiempo. Te olvidamos de que Dios está en cada detalle de nuestra vida. El mismo Job dijo, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Todos, absolutamente, Él sabe por lo que estás viviendo. ¿Por qué Dios se puede compadecer en medio de las tormentas? ¿Saben por qué? Por lo que dice la palabra acerca de Jesús en Hebreos capítulo 4. Léanlo conmigo, por favor. Este es un gran pasaje. Porque no tenemos, ¿qué dice ahí? Un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
¿No es maravilloso eso? Así que si te sientes frustrado, Él sabe lo que es eso. Te sientes abandonado, Él sabe lo que es eso. Te sientes criticado, te sientes confundido, te sientes en la oscuridad, te sientes que tienes toda clase de tentaciones. Dice Jesús, yo te entiendo perfectamente. Eso es la maravilla. Cuando pasas por una tormenta, el Señor entiende. Así que ora y se da cuenta. Pero es una tercera cosa, Jesús. Jesús viene en mi momento de desesperación. Tercer cosa, Jesús viene en mi momento de desesperación. En un momento estoy listo para renunciar y en ese momento, ni un minuto antes, ni un minuto después, Él se acerca a nosotros. Primero dice, y me llama la atención lo que dice Marcos 6, dice el texto bíblico, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos. ¿Cuál es la cuarta vigilia de la noche? Porque suena así medio raro, la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben cuál es la cuarta vigilia de la noche? De las 3 a las 6 de la mañana. Entonces les voy a dar un datito chiquitito que capte. ¿Saben cuánto dijimos que se hacía del punto donde estaban a Betsaida? 2. Es la cuarta vigilia de la noche. ¿Saben cuántas horas llevan en el mar perdidos? 9 horas. 9. No 20 minutos más. 9 horas. Y 9 horas es muchísimo tiempo. Sin poder controlar. Es que yo pensaba que llegábamos en 2 horas, viejo. Y pues estamos un poquito perdidos. ¿Verdad? Si estamos como a 9 horas. ¿Cómo a 9 horas? Impresionante lo que estaba sucediendo. Déjame decirte, porque eso se aplica a ti y se aplica a mí. Tú de repente dices, voy a ir a Betsaida. Y por favor quiero que en esta semana pienses, ¿qué es Betsaida? Betsaida puede ser una relación de amor, puede ser un hijo que todavía no tienen, puede ser que te llegues a casar porque ya te urge, un negocio que quieras hacer, entrar a alguna universidad y no tienes el dinero. Pon tu Betsaida. Y de repente dices, pues llegar a Betsaida, y además eres experto en navegación, se hacen 2 horas. ¿Ok? Te subes al barco y te vas rumbo a tu Betsaida. Yo no sé cuál sea tu Betsaida, pero yo tengo mi propio Betsaida. Es más, este es nuestro Betsaida de la iglesia. Queremos llegar a esto, las metas 2015, ¿no? Pero entiendo que oremos y ya todo se da. No, porque entonces cuando ubicas tu Betsaida, de repente Dios introduce en la escena una tormenta que te aleja de tu Betsaida. Y de repente, deberías de estar por allá. Y de repente estás, pero aquí donde estoy, en medio del lago. Es impresionante, ¿a dónde está Betsaida? No tengo la menor idea. Ah, mira, ¿dónde está esa luz? ¿Cuál luz? No se ve nada. A menudo las tormentas te desvían del camino. Puedes contar con ellas. La verdad es que muchos de ustedes han sido desviados de su proyecto. Es más, están en un trabajo que no les gusta. Están en una relación que no les gusta. Viven en una casa que no quieren. ¿Por qué? Porque tenían un Betsaida, pero una tormenta desvió el rumbo. Puedes contar con ello, querido. Tarde o temprano se da en la vida. Simplemente 9 horas más tarde estás lejos de todo, en la oscuridad, a punto de morir. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando estás en tu momento de desesperación? Me encanta, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche se dirigió a ellos. No dijo que ellos se dirigieron a Jesús. ¿Podrían ellos dirigirse a Jesús? No tenían ni idea. Cuando ya no tienes ni idea, y después de 9 horas de estar buscando, obviamente ya no tienes alternativa, entonces lo único que necesitas es un milagro. ¿Por qué no a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, a las 5 horas? ¿Por qué hasta la hora novena? ¡Qué horror! ¿Por qué? Porque a menudo nos pasa lo mismo que a los discípulos. Luchamos, no se pudo, pues voy a hacer este otro negocio, tampoco, pues voy a hacer esto, voy a poner mi foto en el Face y voy a ponerme cirugía plástica para que las muchachas me sigan, etcétera, etcétera. Tienes tus alternativas. Y ya cuando de plano ni siquiera tu perro te hace caso, entonces dicen, Señor, ayúdame ahora sí, por favor. Esto fue lo que pasó exactamente. Cuando estás en una tormenta, es necesario no que alguien te dé instrucciones. Jesús pudo haber estado, muchachos, mire, acá, viene, quebrándose. Por acá, por acá, por acá. Ay, estos. No necesitaba instrucciones, necesitaba que Jesús se subiera al barco. Y a menudo eso es lo que tú y yo vamos a necesitar en la vida. Si te sientes abandonado, no lo estás. Porque Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Puedes contar con ello. Él viene y miran de qué manera se acerca.
Él pudo haber dicho, a ver, porque tiene el poder para hacer todo el viento, a ver, tráetelos aquí a la orillita. Pero Jesús usa un camino menos convencional y empieza a caminar por las olas. Ahora, aquí hay una gema que espero captes. ¿Qué tenía amedrentado a los discípulos? ¿Qué es lo que estaban aterrorizados los discípulos? ¿Qué los mantenía aterrorizados? El mar, las olas, ¿están de acuerdo? Se levantaban las olas y estos estaban atemorizados. Y Jesús llega caminando encima de las olas. Quiere decir que tus problemas están por debajo de los pies de Jesús. Cualquiera que éste sea, Él va caminando y es soberano sobre cualquier problema que tú pases. Él está por encima de eso. Es impresionante porque Jesús pudo haber utilizado cualquier otro medio, pudo habernos acercado. Pero ¿por qué camina? Alguien dirá, ay, pues para hacerse el presumido. No, alguien dirá, para hacerse el presumido. Hacerse el presumido, había dado de comer a 15,000 personas. No necesita hacer el presumido. Además, ¿todo el mundo vio que caminó sobre el agua? No, nada más los discípulos. Entonces no era por un asunto de presunción, era para enseñarles una gran lección. Lo que a ti te atemoriza, yo lo tengo bajo control. Así que te pregunto ahora mismo, ¿cuáles son tus olas? Yo no sé cuáles sean tus olas, tu salud, tu trabajo, tu familia, tus hijos adolescentes. ¿Cuáles son tus olas? Y dice Jesús, yo camino sobre ellas. Yo camino sobre ellas. No importa lo que a ti te amedrente, importa lo que yo controlo. Y es maravilloso. Si te sientes abandonado, Jesús viene por encima de lo que me causa temor. Gloria a su nombre. Cuarta cosa, Jesús me muestra su verdadera identidad. Es interesante lo que ahí sucede. Jesús me muestra su verdadera identidad. Aprendes que a Jesús le gustan las tormentas, enseñar quién es Él. Fíjense lo que dice Marcos 6, regresamos un poquito a Marcos 6. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era ¿qué? Un fantasma, un phantom. ¿Se acuerdan del fantasma de la ópera? Así más o menos pensaban, que era un fantasma. ¿Por qué pensaron eso? Regresamos al asunto. ¿En qué parte del agua están? ¿En la orilla? ¿30 metros, 40? ¿Dónde están? ¿Y quién puede estar en medio de una tormenta y en medio del mar? Entonces dijeron, es un fantasma. No, ha de haber sido un momento dificilísimo porque están espantadísimos por lo que está pasando y encima ven un fantasma. No, qué horror. Dice que estaban escandalizados, ¿verdad? Y me encanta porque dice que dijeron, es un fantasma, y se pusieron a gritar llenos de miedo, lo que nos faltaba, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Jesús cuando camina sobre el agua? Revela que es mucho más que un hombre. Los discípulos que habían dado de Jesús, que era un profeta agradable, un maestro buena onda, están viendo que es un hacedor de milagros, que tiene todas las cosas que hay en este mundo bajo el dominio de sus pies. Y se acerca y les dice Jesús 3 cosas. Vamos a ver qué les dice. Pon el versículo bíblico, por favor. Cálmense, les da tranquilidad. ¿Qué otra cosa les dice? Soy yo, les da una revelación. Y luego dice, no tengan miedo, les da un reto. Cada vez que pases por una tormenta, el Señor va a hacer exactamente lo mismo. Primeramente una palabra, no tengas miedo. No tengas miedo, escúchalo bien. Es Dios hablándote, no soy yo hablándote, es Dios hablándote. Yo estoy en el control. ¿Ya viste las olas? ¡Ay, sí están enormes! Y mira, estoy sobre ellas. Despreocúpate, no tengas miedo. Segundo, yo soy. De hecho, la traducción ahí no es soy yo, es yo soy. Porque en realidad en el hebreo es una palabra muy interesante, porque Jesús está identificando con el Dios del Antiguo Testamento, ego y mai. Ego y mai. Fueron las palabras que dijo, ego y mai, yo soy. ¿Y saben? Jesús usó 17 veces esto. Y se identificaba con el Dios del Antiguo Testamento. Yo soy, el que no tiene restricción, el que existe por sí mismo, no depende de nada y de nadie. Este es el Dios que te acompaña en medio de tus tormentas. ¿Recuerdan ustedes a Moisés que le pregunta al Señor, cuando vaya la gente? Eso es lo que Dios hace. 17 veces Jesús dijo, ego y mai, yo soy. Escucha con atención. Si estás en una tormenta en esos momentos, tienes problemas económicos, estás en deudas, te has quedado sin trabajo, no necesitas un trabajo solamente, no necesitas una sanidad solamente, tú necesitas a Jesús en la barca. Es importante eso, a Jesús en la barca.
Y esto es exactamente lo que hizo. Nunca te olvides que cuando estás pasando por una tormenta, Dios no está distante, Él se acerca y está listo para ayudar. Ahora, ¿qué debo hacer cuando me estoy hundiendo? Hay 5 cosas, rápidamente, toma nota. 5 cosas que tú y yo debemos de hacer. Ya vimos las 4 cosas que Dios hace, ahora tú tienes que hacer 5. Toma nota rápidamente. Número 1, debes tener valor porque Jesús está contigo. Así que ponlo por favor personal. Tener valor porque Jesús está conmigo. Tener valor en medio, no por mí, no por mi capacidad. Yo soy el pastor de la primera iglesia. Nada de eso, nada. Si no tienes miedo, no hace falta tener valor. Ahora déjame decirte, aquellos de ustedes que son padres, déjame hablar un segundo porque, ¿saben qué estoy viendo? Demasiada cobardía en los padres de familia hoy en día. No se atreven a hacer nada, no se atreven a decir ¡basta! No, porque van a decir los hijos, ¿no? ¿Saben qué están heredando los hijos? Padres cobardes, es lo que tienen. Que no se animan a poner las cosas en orden en ningún lado de su vida. Y me tiene aterrado la cantidad de padres cobardes. Ahora, escucha bien esto. Vamos a tener tormentas, pero el Señor dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Tú tienes que hacerlo. Debido a que el valor nos enseña, el valor se comparte. Algunos de ustedes van a tener hijos cobardes porque ustedes son así. Y algunos de ustedes van a tener hijos valientes porque ustedes son así. Porque dan el paso, porque se arriesgan, porque creen en el Señor, porque cumplen sus promesas. Y algunos son muy tímidos. Bueno, pobre de la siguiente generación, será peor. Es la manera como estamos modelando. El miedo de los padres es contagioso, pero el valor de los padres también lo es, queridos. No se les olvide. Cálmense, yo soy, no tengan miedo. Segundo, necesito tomar un riesgo de fe. Fíjense, cuando sientes miedo, cuando estás asustado, sientes como si estuvieras hundiendo, tienes que tomar un riesgo de fe. Y aquí es lo que Mateo cuenta que no cuenta Juan ni Marcos. La historia de Pedro. ¿Se acuerdan de la historia de Pedro? ¿Por qué en esta historia no? Es la misma historia, pero Mateo amplía la historia y dice que cuando Pedro ve al Señor que viene caminando sobre el agua, vamos a leer el texto para que no nos vayamos por otro lado, dice. Entonces cuando lo ve, dice, Señor, si eres tú, subraya eso, si eres tú, subraya, si eres tú, si eres tú. Cada vez que vayas a dar un paso, asegúrate que el Señor está metido en eso. ¿Ok? Si eres tú, yo puedo caer. Él no tenía duda de caminar sobre el agua. ¿Cuál era su duda? Que fuera el Señor. ¿Eres tú, Señor? ¿Qué dijo? Sí, perfecto, puedo caminar sobre el agua. ¿Oyeron bien esto? Hay que asegurarnos de que en el proyecto de vida que tienes esté el Señor. Por ejemplo, te quieres divorciar. ¿Tú vas a estar metido en esto? ¿Qué te va a decir el Señor? ¿O vas a hacer alguna tranza en tu trabajo? Señor, ¿tú vas a estar metido en esto? ¿O vas a tener una relación fuera de matrimonio? ¿Vas a estar en esto, Señor? Asegúrate que esté el Señor. Si el Señor está, eso fue lo que Él se aseguró. Señor, si eres tú, asegurarte que seas tú, Señor. Entonces dice el texto bíblico, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Qué le dijo Jesús? Ven. Pedro bajó la barca. ¿Y qué dice el texto? Ojo con esto, dice que caminó sobre el agua. Cuando estemos en el cielo, va a estar Pedro, ¿no? Y va a estar ahí con Michael Phelps. ¿Cuántas medallas de oro tienes? Tengo 10 medallas de oro, va a decir Michael Phelps. ¿Sí? ¿Y alguna vez caminaste sobre el agua? No, pues ya con esa se la mató. Se la mató, ¿verdad? Muchos son muy buenos por abajo del agua, pero Pedro por encima de la... Y que yo sepa no hay nadie más, ¿eh? Chéquenlo nada más. Ahora, si eres tú, manda que yo vaya, yo puedo ir contigo. Nota que Pedro no duda la posibilidad de un milagro, no duda que pueda caminar sobre el agua. Él está diciendo, solamente si eres tú, si estás metido en esto. Primero tengo que estar seguro de que es Dios quien te está pidiendo que lo hagas. A menudo tenemos una ocurrencia, una idea y luego, Señor, por favor, ayúdame. No digas eso, Señor. ¿Tú estás metido en esto? ¿Vas a ayudarme? ¿Tú avalas esto? Eso es parte de tu voluntad, hazlo. Y dice que saltó del barco. Pedro había aprendido la lección más importante que hay que aprender en este texto. Escucha bien, porque esta es una gema preciosa. Es mejor estar afuera en el mar con Jesús que adentro de la barca sin Él. Es mejor estar en medio del mar, con Jesús que en la seguridad de la barca sin Él. Esto aprendió Pedro y tú y yo tenemos que aprenderlo. Porque de repente las cosas, las personas nos dan cierta seguridad y Señor... Y dice Jesús,
No, pero es que aquí mi carrera, mi trabajo, mi profesión, mi familia. Pero allá no estoy yo. Eso es una metáfora. Da el paso, vente aquí. Y es mejor estar en el mar con Jesús que en la barca sin Él. Piénsalo. Piénsalo. Me encanta que Jesús le dice a Pedro, hombre de poca fe, cuando el hombre se empieza a hundir, ¿verdad? Y esto me lleva a la tercera cosa que tenemos que hacer. Necesito mantenerme enfocado en Jesús. Fíjense, ya cuando Pedro está, porque estuvo caminando, no dice que cuando se bajó se hundió. Cuando está caminando, de repente, al sentir, ¿qué hizo Pedro? Al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué vio Pedro? Las circunstancias, querido. Lo que tú y yo vemos. No, está la cosa de la patada. No, ya esperaba mi recibo telefónico más barato. El de la luz, yo pensé que iba a pagar 10 pesos y mira cuánto pago, etc. Entonces ya, piensa en todas las circunstancias. Entonces, ¿qué dice? Señor, sálvame. Ahora, en primer lugar, dice que Pedro miró a su alrededor y cada vez que comienzas a ver las circunstancias, te afligirás. Pedro miró a su alrededor y no vio que esto fuera lógico. Así que debes de mantener tus ojos en Jesús. Él cambia todo, absolutamente. ¿Qué estás mirando hoy en día? ¿Ves tus problemas? ¿Ves las crisis? ¿Ves los conflictos? ¿Ves el asunto del país? Pues con razón andas como andas. Ve a Jesús. Mira a Jesús. Por eso el tiempo devocional, el tiempo devocional que canta Leita, es que aprendes a ver a Jesús. Y cuando has visto a Jesús en la mañana, te enfrentaste a su palabra, te puedes hablar con cualquier fulano el resto del día, querido. Además vas a llenar tu mente con la verdad de Dios. Cuarta cosa que tenemos que hacer, no dudar rápidamente. Tienes que creer tus creencias y poner en duda tus dudas. Cree tus creencias y duda tus dudas. Regularmente la gente duda sus creencias y cree sus dudas. Entonces lo que tienes que hacer nada más es cambiar, ¿verdad? Dice el versículo 31 que enseguida Jesús le tendió la mano y lo sujetó. Ahí está el segundo milagro. En realidad es el tercero. Primer milagro, Jesús camina sobre el agua. Segundo milagro, Pedro camina sobre el agua. Tercer milagro, es salvado de hundirse. Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Déjame decirte esto, las personas que no tuvieron fe fueron los que nunca bajaron del barco. Por lo menos él tenía poca. ¿Ah? A que los del barco, ya ni la muela, se está hundiendo. Sí, pero acá en el barco. ¿Sí? Podemos juzgar al apóstol Pedro y decir, qué bárbaro, ¿cómo es que dudó? Estaba ahí Jesús cerca de él, pero por lo menos tuvo las agallas de bajarse. ¿Qué te está pidiendo Jesús que hagas? Chiquito, deja tu zona de confort, vente para acá. Es que se ve que está bien, vente para acá. ¿Alguno de ustedes ha intentado enseñar a su hijo a nadar? Y ha estado una media hora ahí en la alberca. Aviéntate, ¿no? Y se acerca uno, aviéntate, aquí. Y le cae el chamaco en la cara, ¿no? ¿Quién vivió esta experiencia? Todos la vivimos, ¿verdad? Y entonces la idea es, aviéntate, hasta que ya se avienta sin que me pida permiso. Eso es exactamente lo que hace el Señor con nosotros. Simplemente es importante que tengas fe y confianza en el Señor. Para caminar con Jesús sobre el agua se requiere un poco de fe. Yo no había pensado en esto, pero si yo hubiera estado sobre el agua, yo pensaría, hombre, qué gran cantidad de fe. Y digo al Señor, ¿por qué tienes tan poquita fe? Con tantita fe se puede caminar sobre el agua, querido. Y 5 y último, y con esto acabo. Debo alabar a Dios. Fíjense, incluso en medio de la situación, incluso en medio de la tormenta, alábale. Dice el capítulo 14 de Mateo, cuando subieron a la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Los otros capítulos de Juan y de Marcos dicen que se hizo bonanza, se detuvo inmediatamente. Aquí tenemos el cuarto milagro, se detuvo la tormenta instantáneamente. Dice que cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca, ¿qué hicieron? Lo adoraron, diciendo verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que hablé del Titanic la semana pasada? El insumergible puede ir en una barquita toda endeble, pero si Jesús va, esa barca no se hundirá. No necesitas una gran estructura naviera, ¿verdad? Ay, mira, el barcote no, una lanchita pequeña, pero si Jesús va, entonces no se va a hundir. ¿Cuáles fueron las lecciones? Bueno, quiero terminar diciendo
el final de Marcos. ¿Cómo dice el final de Marcos? Ahí está en sus boletines, el mero final, porque no habían entendido ¿qué? Lo de los panes. A mí no me hace sentido, estoy ahí hablando de la tormenta, no había entendido lo de los panes. ¿Qué? Ojo. Esa es la gran lección y con esto quiero terminar. Acaban de ver un milagro donde 15,000 personas, donde personas comieron gratis gracias a la generosidad de un chamaquito y de la obra gloriosa de Cristo al hacer un milagro. ¿Qué les dijo Jesús con esto? Puedo hacer básicamente cualquier cosa. Y se van, Señor, estamos en medio de la... No les dije que pueden hacer cualquier cosa. Ojo, cuando veas que Dios está actuando, o cuando veas que Dios ha actuado en el pasado, debe de servirte para lo que puede pasar en el futuro. Porque me dices, no es que este problema que estoy enfrentando, ese sí está tremendo. Por favor, has tenido muchos problemas y de todos ellos el Señor te ha sacado. Y te ha mantenido, y ha suplido. Ha habido peores crisis en México de dinero, México ha pasado momentos dificilísimos y el Señor no te ha dejado. Eso fue el problema. Olvidaron lo de los... Ora conmigo esta oración. Querido Jesús, tú conoces las tormentas que estoy pasando en este momento. Y algunas de estas tormentas nos asustan hasta la muerte, Señor. No puedo ver mi camino, está oscuro. Me siento algunas veces luchando por mí mismo, Señor. Estoy fuera de mi zona de confort a menudo. O simplemente fuerzas poderosas están en mi contra. Me siento sacudido, maltratado, Señor. Las aguas son ásperas, los vientos se levantan en contra de mí. He estado luchando durante 9 horas, pero fallando, o más. Pero hoy vuelvo a ti, Padre precioso. Porque sé que tú oras por mí. Porque sé que en tu gracia tú ayudas en mi necesidad. Porque tú vienes en los momentos de crisis y me das nuevas oportunidades. Porque eres un Dios capaz de compadecerte de todas mis aflicciones y puedes identificarte plenamente conmigo. Por eso te doy gracias, Señor, por lo que tú me has prometido, no dejarme en medio de las tormentas. Y hoy por eso declaro mi confianza en ti, que en medio de cualquier circunstancia, mi confianza está puesta en Jesús, el Hijo de tu amor. Señor, gracias por lo que vas a hacer. Porque sin importar las circunstancias, podemos ver el mundo de una manera diferente y actuar de manera diferente. Porque hemos puesto nuestra confianza en alguien que puede hacer una completa diferencia. No obstante el miedo, el terror que podamos sentir. Te bendecimos, Jesús, y te damos gracias por tu palabra. Que no regrese a ti vacía, pues lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. Ahora vamos a ofrendar al Señor y a diezmar en obediencia a su palabra. Y le invito a que mientras prepara lo que trae para el Señor,